Ayude al nuevo hermano. Nuevamente. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 41. ¿Estamos listos? Leemos la palabra del Señor y dice así la Biblia. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén, diga conmigo: por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. Siéntese y glorifique su nombre en esta noche. Y el tema de esta tarde, hermanos, vamos a llamar por nombre: servicio o prestigio. Servicio o prestigio. ¿Qué quiere hacer usted para Dios? ¿Servirle? ¿Cuántos quieren servirle? Gloria a Dios. En el mundo que nosotros estamos y vivimos, siempre hemos visto lo que se le puede llamar así tiranos, dictadores, políticos, gobernantes, gente comunista que se apoderan y se adueñan de naciones enteras, de regiones, etcétera, etcétera. Y vemos ciertas regiones de diferentes países viviendo como en una esclavitud, siendo manipulados de todo tipo de filosofías de ciertas personas que usan su astucia para engañar a los más humildes, aquellos que no pueden defenderse por sí solos. Y este es el mundo en el cual vivimos. Y usted conoce a ciertas personajes de esos que mayormente este país les ha declarado la guerra. Y aún unos están en pie y otros ya murieron. Vemos cómo tenía estos hombres del lejano oriente a esos países como Saddam Hussein y estos diferentes dictadores que han sido derrocados. Vemos cómo tenía Hugo Chávez Venezuela y etcétera, etcétera, Fidel Castro Cuba y otros países que viven en esos regímenes, en esas dictaduras satánicas, les llamo yo, porque esa es una obra del diablo. El único que ha venido a esclavizar, a adueñarse de la humanidad, se llama Satanás.
Amén. De ahí viene ese espíritu diabólico en el cual se le ve y se le conoce como un espíritu manipulador, manipulativo, que ejerce autoridad entre las naciones. De hecho, se le llama el príncipe de este mundo, a Satanás así se le llama. Y el diablo, aunque la humanidad no lo quiera entender o reconocer, el diablo manipula a la humanidad como quien manipula un carro al control remoto, un juguete al control remoto. La humanidad son títeres de Satanás. Pero yo no vengo a hablar de Satanás, yo vengo a hablar de personas que usan su elocuencia, profesionalismo, sus puestos de gobernantes, de líderes, para manipular, para adueñarse de otras personas. Y cuando vemos la escritura que acabamos de leer, vemos algo, ese mismo espíritu manipulando en los hombres que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, los cuales conocemos como los apóstoles. En todo ser humano siempre hay esa raíz de manipulación. Lo vemos desde los niños pequeños que están en una casa y cuando llegan sus amiguitos, vecinos a su casa, ya empieza a marcar territorio, ya empieza a buscar sus cosas, a ejercer autoridad, dominio, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en el ser humano. Todos tenemos eso. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, siendo Dios, el Dios todopoderoso, se encarnó, y dice la Biblia en Filipenses que Él tomó la forma de hombre para enseñarnos a nosotros la manera como servir a Dios y cómo servirnos los unos a los otros. Jesucristo venía y había soltado y le había dado una gran declaración, una gran revelación a sus discípulos, ya cumpliéndose y ya yendo cerca del tiempo en el cual Él iba a ser entregado, en el cual iba a ser entregado a los judíos para que lo crucificaran juntamente con Roma. Él habló de su muerte y le dijo a sus discípulos que los ancianos lo iban a arrestar, que lo iban a entregar, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día se iba a levantar. Los discípulos no pudieron entender esto, ni lo entendieron, y tampoco no les importó, porque no preguntaron. La Biblia dice porque le tenían miedo. Pero lo que tenían era en sí temor, porque no sabían de lo que Él estaba hablando. Y en segundo lugar, no les importó mucho, porque para ellos la muerte, Jesús siempre hablaba de la muerte. Jesús siempre hablaba de la muerte, que Él venía a morir. La Biblia lo hablaba que el Cordero, que el Mesías iba a venir a morir para poner su vida en rescate por la humanidad. Pero ellos por aquí les entró, no les importó, porque ellos en su corazón tenían otra cosa. En su corazón tenían la idea de gobernar. Tenían en su corazón y en su mente la idea de ser caciques. Posiblemente de ya pensar quién de ellos iba a ser el más grande en el reino cuando Jesús derrocara al reino romano, al gobierno romano. No sé si eso pasaba por sus corazones, pero lo que Jesús, la gran revelación que Jesús les da, les está anunciando que va a morir y que va a resucitar. El tema de la resurrección es un tema grande, maravilloso. Pero ellos no le tomaron ninguna importancia a la resurrección. Le dieron más importancia a lo que traían ya. Durante el camino que Jesús venía con ellos, amén, el Señor venía en su cruzada y venía con ellos y ellos venían, me imagino, un poco atrás de Él, o no sé si adelante, pero ellos venían peleando, discutiendo quién va a ser el mejor, quién va a ser el cacique entre nosotros, quién va a ser el mayor entre nosotros. Entre Pedro y Juan se tiraban, entre Andrés y Felipe se tiraban, entre Jacobo y Pedro, ahí venían discutiendo y discutiendo, mientras venían caminando, venían discutiendo. El Señor es omnisciente. Él venía viendo en sus corazones. No sé si venían hablando, no sé si se venían haciendo señas, o posiblemente Él iba un poco lejos de ellos, pensando ellos que Jesús no los estaba escuchando. Y cuando llega a la casa, en una casa en Capernaum, el Señor se sienta y les hace una pregunta. Hermano, yo cuando leí esa escritura digo yo, cómo hay veces que el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. El Señor le habla a la iglesia y por aquí nos entra. Y el Señor cuando habla, habla siempre cosas importantes a nosotros.
Y Él quiere que tomemos y que pongamos toda nuestra atención a sus palabras, como lo hacía María, aquella mujer allá en Betania. Pero hay veces que Dios habla y por aquí nos entra y por acá nos sale. Y así pasó con los discípulos. Y Él llega a la casa. Él sabía que ellos venían discutiendo y les dice: ¿qué disputabais por el camino mientras venían? Y ellos callaron. Y le dice el Señor: el que de ustedes quiera ser el más grande, tiene que ser servidor de todos. Este es en otras palabras, la forma del reino de Dios. Mire, Cristo viene hablando de muerte y ellos vienen hablando de grandeza. Cristo viene hablando de descender para ser exaltado y ellos vienen hablando de exaltación y de exaltación. En el reino de Dios no se habla de grandeza. En el reino de Dios se habla de humillación, de muerte y sometimiento a Dios, para que Dios nos levante, amén, y nos haga victoriosos en la tierra. En la mente de Dios está en que nosotros nos humillemos más, que reconozcamos quién somos, que no tenemos otra cosa que reclamar, sino darle gracias a ese gran Dios y a esa gran misericordia que ha tenido, para que dejemos de estar pensando en grandeza, sino más bien en humillarnos para darle la gloria a Dios y aprender a depender de Él 100% toda nuestra vida. Jesús viene hablando de su muerte, siendo Dios, viene hablando que va a morir, y ellos siendo carne, pecadores, vienen hablando que van a levantarse. Y es lo mismo que hoy vivimos como iglesia. Es raro la persona que quiere vivir humillado, postrado ante Dios y que Dios lo exalte a su tiempo. No, todos quieren resaltar, todos queremos presumir, todos queremos ser los famosos, todos queremos aparecer en las mejores pantallas, en las mejores portadas de la cibernética, de las redes sociales, pero nadie quiere humillarse. Y Jesús está hablando de muerte. Este es un mensaje para la iglesia. Y Jesús habla una palabra. Yo creo que vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 24. Él habla una palabra muy importante. Mateo 20, 24. ¿Lo encontraron? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, que eran Juan y Jacobo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, diga conmigo, más. Entre vosotros no será así. No funciona el cuadro del mundo ni del diablo en la iglesia. El Señor no le copia nada a Satanás ni a los gobernantes humanos. Mas entre vosotros no será así. Dios no ha llamado caciques, ni mayordomos, ni capataces. Dios ha llamado siervos. Siervos a su nombre. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el mundo todo el mundo hermano, presume. Toda persona que no tiene a Cristo Jesús es guiado, impulsado, incitado por su orgullo, por la altivez de siempre querer sobresalir, de siempre querer tener el primer lugar. Eso es lo que vivíamos en el mundo, ¿es cierto? Bueno, solo yo, gloria a Dios Padre.
Y siempre queríamos buscarle la delantera, ganarle ventaja a medio mundo, sobrepasarnos, no importa sobre quién nos aventamos, pero eso era lo que en mi vida pasaba. Siempre quería tomar el primer lugar, siempre quería presumir, siempre quería, en otras palabras, sacarme, como dicen, el primer lugar, estar en la primera fila. Es un orgullo satánico. En el diablo nació esto. Satanás estaba en un puesto de autoridad, de una jerarquía tremenda en los cielos. Amén. Y un día no le bastó, porque se dejó llevar por su orgullo y no le importó. No pudo medir que delante de Dios no hay nadie más. Dios ha dicho en su palabra que fuera de él no hay otro Dios y que como él no hay otro. Y Satanás no le importó, se sobrepasó la autoridad de Dios. Es más, quiso, porque no lo hizo, quiso sobrepasarse, pensó sobrepasarse sobre Dios, y por eso ahora es diablo. Y todo el mundo vive en este nivel de entendimiento, de obras, de actitudes. Es tremendo el orgullo. ¿Cuántos han sido libres del orgullo? Y ese es el plano del mundo. En cambio, el Señor le dice a los discípulos: ustedes ven que los gobernantes, cuando asciendan a un puesto político de gobernatura, ellos tratan la manera de acaparar todo, de acaparar autoridad, de acaparar bienes, de tener al mundo, a la gente esclavizada. Eso surgía antes también, hermano. No solamente ahora. La gente, los gobernantes de antes, acaparaban el grano, acaparaban las casas, las tierras. Incluso los judíos empezaron a practicar eso, cosa que delante de Dios les prohibió, que se señorearan de sus hermanos. Y ellos cayeron en las mismas prácticas paganas de las otras naciones paganas. Ellos empezaron usted puede ver eso en todo el Antiguo Testamento, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, como los propios judíos tenían a sus propios hermanos de esclavos, de sirvientes. Les habían robado sus tierras, les quitaron todo. Ese es un espíritu del diablo. Toda persona que tiene autoridad en el reino de Dios no ha sido dada autoridad para enseñorearnos de nadie. Se nos ha sido dada esa autoridad para servir a todo mundo a su nombre. Pero es un espíritu del diablo que trabaja aún en las mismas iglesias. Hoy vemos ministerios completos adueñados de las almas como que fueran de ellos. Y predican la palabra y hacen aquí y hacen allá y hacen lo mismo y por aquí y por allá. Pero la misma gente está temblando. La misma gente no eres libres. Si Cristo Jesús dice que nos llamó a libertad y no debemos ser esclavos de nadie, al único que debemos ser esclavos es a Dios, a su nombre. Y esto se venía practicando desde el Antiguo Testamento. Israel lo copió y ahora la iglesia se lo ha copiado al mundo. Hugo Chávez ya murió, pero hay Hugo Chávez en diferentes iglesias. Y escúchame que voy a hablar no solamente de ministros, voy a hablar de nosotros también como miembros. Yo ni tan siquiera me considero ministro. Llamaban el puesto que tengo yo. Entre ustedes no será así. Imagínate, el Señor dice: yo voy a morir. Y dice Santiago: ¿quién es el que va a tomar el puesto? Juan dijo: yo. Pedro dijo: no, señores, yo. No, dijo Juan: yo soy el que estoy al pecho de él. Yo soy el que estoy más cerca de él. A mí me va a dar el puesto. No, dijo Pedro: yo soy el más sobresaliente, el que más soy más inteligente a mí, que le va a andar dando a usted. No, dijo el otro: yo soy. Allá venían peleándose. Pero en la escritura que acabamos de leer, Juan y Jacobo se le adelantaron a los 10 y fueron a Jesús y le dijeron: haznos una promesa. Bueno, tú dices que vas a morir, está bien, pero haznos una promesa, que en tu reino, de ese reino que tú hablas, que ni tan siquiera lo entendían, no entendían nada, porque les podía más lo que traían por dentro. En ese reino de que tú dices que vamos a hacer nosotros, concedes una petición a mí, a mi carnal, que nosotros nos sentemos a tu diestra y a tu siniestra, a tu derecha y a tu izquierda. Concédenos ese favorcito, Señor. Ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Así hay gente que no sabe ni lo que está pidiendo al Señor. Pero Santiago dice: porque piden para gastar en vuestros deleites. Ustedes ni saben lo que están pidiendo. Y el Señor les explica que va a morir. Incluso ellos dicen: pues está bien, vamos a pasar lo mismo. Y el Señor dice: van a tener que pasarlo, quieran o no quieran. Van a tener que beber del vaso que yo voy a beber y de la copa que yo voy a beber.
Pero el que se sienten a mi diestra y a mi izquierda, a mi derecha y a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Así que les quiten esas bobadas de ustedes, muchachos. Pero los días empezaron a arder en ira. Estos ya agarraron el puesto. Este me agarró la delantera. Este aquí. Y empiezan a hacer, hermano, a vivir como paganos. Si eran discípulos, el Señor los había libertado de la misma miseria. Y ahí querían ser señores. Y ahí estaban peleándose entre ellos. A ellos como que poco les importaba lo que Jesús decía. A ellos les importaba qué puesto les iban a dar. Y nosotros debemos de entender con qué actitud nosotros hemos venido a Cristo. Nosotros debemos de estar 100% seguros con qué actitud yo estoy en el reino. ¿Cuál es mi rol en el reino? ¿Cuál es mi mentalidad en el reino de Dios? ¿Cuál es mi actitud ante Dios en el reino, en la obra de Dios? ¿De presumir o de servir? Espérenme, ya nos vamos a calentar un poquito. Leamos Lucas 9:24. Es lo mismo. Todos ellos registraron esto, pero hay alguien que no lo registró, fue Juan, porque de él es que estamos hablando. Nadie le gusta escribir su propio libro, ¿verdad? Y entiendan que estamos hablando de estos hombres antes de ser transformados. Estaban así como nosotros, creo, que todavía no hemos entrado a la verdadera esencia del reino de Dios. 9:24 de Lucas, ¿qué dice? Lo mismo, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvarse, ¿dónde estoy? Lucas 9:24, yo creo que me equivoqué. Es Lucas 22, hermano. Lucas 22:24 creo que va a ser. Ahí me equivoqué. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Está leyendo conmigo? Dice: no así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, o sea, el pastor, como el que sirve. Quiero ser pastor para que todo el mundo se me arrodille. Quiero ser pastor para que todo el mundo me sirva. Quiero ser pastor para hacer billetes, porque veo que está bueno el negocio. Esa es la moda de hoy en día. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es mayor? Hablando carnalmente, el que se sienta a la mesa. El Señor es mayor que el siervo. ¿Pero qué dice aquí? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él es mayor que todo. Pero dice aquí: yo estoy entre vosotros como el que sirve, dándonos ejemplo de ello. Jesús habló otra parábola y dijo: qué hombre, dice, cuando su siervo viene a servirle, le dice: siéntate primero. Primero le dije: sírveme la comida, y ahí si sobra algo, pues ahí te sientas tú. Ese es el rol de la grandeza. Nadie va a poner a comer al siervo primero y después el dueño. En el mundo no se hace así. El siervo, si le sobra un migaja, pues agarra allá, y es más, ni a la mesa lo sacan. Allá está comiendo, allá donde nadie lo mira. Porque a veces les da pena que salgan donde están los amigos, ¿cierto? Y Jesús dice: en el reino es al revés.
Aquí quienes están sentados a la mesa son ustedes. Y yo, el dueño, el mayor, soy el que estoy sirviendo. ¿Cuántos somos así? Mira cómo estás tú bien sentado y yo sirviéndote. Y tú nomás comiendo. Vamos a volver a la escritura donde comenzamos. El versículo 38 del libro de Marcos. Marcos 9:38. En el reino de Dios las cosas son diferentes al mundo. Y no debemos traer esa mentalidad arruinada del mundo. En Cristo tenemos que tener una mente regenerada. Tanto los que sirven como también. Es más, todos somos llamados a servir en la iglesia. En la iglesia nadie se debe apoderar de otro, ni sentirse más que otro. Pablo dijo que nosotros nos sintamos menos que todo mundo, como que todos saben más que uno. El versículo 38, ¿qué dice? Juan le respondió diciendo, mire que Juan interrumpe a Jesucristo. El Señor le está diciendo aquí que el que reciba a un niño, el que reciba a alguien en su nombre, dice que no le recibe a él, sino a Cristo. Y el que recibe a Cristo recibe al Padre. Ellos están hablando de grandeza y el Señor viene y agarra a un niño, no sé, tal vez un niño de unos 5 años, lo abraza, se sienta, lo abraza y le dice, miren, el que reciba, el que sea como este niño en mi reino, y si alguien recibe a este niño, por cuanto va en mi nombre, no recibe a este niño, sino que me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Amén. Pero ¿cómo es un niño? Un niño no tiene malicia. Un niño no anda pensando en grandezas, en cosas de esas cosas. Un niño es inocente. Y el que sea como este niño, que tenga una mente pura, que no anda con malicia, ni con ira, ni contienda, ni nada de eso, cualquiera que lo reciba, no lo recibe a él, me recibe a mí. Qué gran galardón ser humilde en el reino de Dios. Pero Juan por aquí le entró, por acá le salió, porque traía algo con alguien. En el camino, no sé si un día anterior, otro día, no sé cuándo, miró a alguien que estaba fuera en el nombre de Jesús, echando fuera demonios, fuera en el nombre de Jesús. Y Juan le dijo, hey muchacho, ¿qué estás haciendo tú? Pues echando fuera demonios. No vuelvas a hacer eso. ¿Por qué? Porque tú no eres parte del grupo. Yo no sé si le obedeció a aquel, pero estoy más que seguro que no le obedeció. Porque vemos al apóstol Juan, que era el que supuestamente todo el mundo podía decir, wow, qué discípulo ese más humilde. Es el que está más cerca del pastor, para ponerle puñal. Es el que está más cerca de los líderes. Cualquiera compraba a Juan. En ese entonces, quiero que me entienda, Dios me libre de criticar a esos hombres, ya cuando entraron en la revelación, hermano. Y ahí estaba, pero Juan tenía su arranque un poco raro. El Señor una vez le puso hijos del rayo, hijos del trueno. Porque una vez lo mandó que le fueran a preparar este lugarcito allí por Samaria, porque iba a pasar por Samaria a Jerusalén, y aquellos samaritanos no lo recibieron, y ahí venían echando chispas de enojado, de la ira. Señor, hagamos de la misma manera, que repita la historia. ¿Cuál historia? La del gran profeta Elías. ¿Te acuerdas cuando hizo derramar fuego del cielo y consumió aquel montón de gente le digo, Señor, ustedes no saben de qué espíritu soy. Porque el que tiene el espíritu de Cristo se humilla, pero el que tiene el espíritu del diablo se exalta. El espíritu del diablo es aquel que toda la vida te quiere mantener en las nubes. El Espíritu Santo es aquel que siempre te quiere mantener sumiso a la obediencia y humildad ante Dios, a su nombre. Y nosotros debemos de entender qué espíritu tenemos. Ustedes no saben de qué espíritu soy, le dijo Jesús. Porque yo no venimos a condenar las almas, yo vine a salvar las almas. Pues Juan se encontró un hombre reprendiendo demonios y le dice, muchacho, no vuelva a hacer eso. ¿Por qué? Porque usted no forma parte del grupo.
Usted no es de nuestra denominación. Usted no es de nuestra secta. Porque no se le puede llamar iglesia a alguien así. Usted no pertenece acá a esta gente. Usted no puede hacer eso. Y ahí venía. Y cuando Jesús está hablando del secreto, de la grandeza, de la humildad, de ser como un niño, él saca su machete y dice: Señor, acabo de hacer una gran obra. ¿Qué obra acabas de hacer vos? Encontré a alguien echando fuera demonios. Oiga, que no lo encontró chismeando. No lo encontró allá pecando, bebiendo, fumando, bailando. No lo encontró robando. Lo encontró echando fuera demonios. Qué gran obra. Lo encontró echando fuera demonios y se lo prohibí. ¿Y por qué se lo prohibiste, Juan? Porque no nos sigue, Señor. Wow, aplaudan al muchacho. ¿Cómo cuida la obra? Y le dice el Señor: no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Oiga la palabra: ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego se empiece a chismear de mí. Nadie hay, ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego esté hablando en mi contra. No existe ese tipo de creyente a su nombre. O hay aquí. Hay aquellos que hablan en lenguas y al ratito cambian el lenguaje por otras lenguas. Hay aquellos que ahorita están reprendiendo demonios y al rato están en otra cosa. Sí hay. Claro que hay. Hay unos que con la lengua hoy hemos adorado a Dios y nos gozamos. Y al ratito van a estar adorando a otro. O maldiciendo a otro con el mismo instrumento. Jesús dice: no existen en mi reino. Y entonces, pastor, ¿dónde están? No están en el reino. El que está en el reino no habla mal en contra del reino. Si no, es un intruso, ¿cierto? Pero hoy no vinieron los intrusos. El que está en el reino para hablar en contra de ese reino es un intruso. Es un espía. Pablo le llama falsos hermanos. Se meten para expiar nuestra libertad. ¿Sabe que los discípulos, antes de esa historia, el Señor se había transfigurado frente a 3 de ellos, Juan, Pedro y Jacobo, y los otros 9 estaban acá reprendiendo un demonio y no lo pudieron echar? Ellos ya habían reprendido demonios, no sé qué les pasó con su fe, pero no podían. Pero Juan no se le pudo esto poner en su mente, que la obra que está haciendo este hombre, aunque no forma parte de la iglesia, de nuestra denominación, como alguien dice, nuestra, risa da, nuestra doctrina, nuestra iglesia, o sea que Cristo para afuera. Juan no, oiga, ¿qué obra la que está haciendo este hombre? ¿Quién va a hacer eso? Solamente alguien que tuviera el poder de Cristo puede reprender demonios. ¿Me escucharon? Nadie puede reprender demonios. Mentira el diablo que un brujo. Mentira el diablo que un papa. Mentira el diablo que un padrecito puede reprender demonios o exorcista. Mentira del diablo. No existe esa verdad. Esa es una real mentira. El único que tiene potestad sobre el reino de las tinieblas es Dios Todopoderoso, su Hijo amado y el Espíritu Santo. Pero también la verdadera iglesia. Jesucristo dijo que nos dio toda potestad para hollar serpientes y escorpiones. De ahí nadie tiene poder sobre Satanás. No, pero yo miré un padrecito echando fuera demonios. Mentira, el diablo se inventa sus cosas para engañar al mundo entero. Y Jesús dice: no se lo prohibáis, porque nadie puede hacer esto y luego hablar algo en contra de mí. Pero vamos a hablar de qué es lo que Jesús está hablando aquí. Jesús no está hablando de una ofensa. Jesús está hablando de contradecir su palabra, de contradecir lo que Él es, de querer descartar, en otras palabras, la existencia de Él, de querer descartar el poder de Dios, de querer descartar, en otras palabras, la realeza de las Escrituras. Jesús no está hablando de ofensas. En una ocasión dijo que cualquiera puede ofenderlo a Él, pero el que ofende al Espíritu Santo no le será perdonado jamás. Pero lo que Jesús está diciendo aquí: nadie hay que eche fuera demonios en mi nombre que luego esté diciendo otra cosa de las que yo he dicho. ¿Se acuerdan Mateo 7:22? ¿Qué dice Mateo 7:22? Muchos me dirán en aquel día:
yo eché fuera demonios en tu nombre. Y les diré, yo no los conozco. Y escúcheme, no echaron fuera demonios, mentira. Jesús está diciendo claramente, ninguno hay. ¿Jesús se puede contradecir en su palabra? No. Él dijo, ninguno hay que eche demonios fuera en mi nombre, o sea, con mi autoridad, que luego se vuelva contra mí. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros está a nuestro favor. El que no es contra mí está conmigo. El que no es contra mí está de nuestro lado. ¿Por qué se lo prohibís? Porque no nos sigue, porque no se congrega en nuestra iglesia, porque no es de aquí. Y esa basura es la que hoy vivimos, donde los cristianos se muerden unos con otros porque no pertenece a mi denominación, porque no está afiliado a nuestro concilio. Dios reprenda al diablo. Ahora hay ministerios endiosados. Ellos son los, mira qué desgracia. Que los católicos le di, perdonen los católicos, hay católicos aquí. Arrepiéntase, Cristo le ama. Pero escúchenme, en el catolicismo se le dice el padrecito, mi padrecito. Y a ciertos pastores no es lo mismo que les dicen en ciertas iglesias, nuestro padre. No son los mismos católicos. No es el mismo espíritu del diablo. Es el mismo espíritu. No más que no hay santitos en las iglesias. Pero es el mismo espíritu de altanería. El mismo espíritu de altivez. Como un indio patarrajada va a aceptar que le digan padre? A su nombre. Jesús le dijo, hey, yo no vine a hacer sectas. Yo vine a establecer una iglesia. Yo no vine a establecer un grupito aquí, otro allá. Si ese anda echando fuera demonios en mi nombre, está en el reino. Aunque no se junte contigo, es también parte del reino. Aunque ni lo conozca. Ay, aleluya. Aquí hay, óigame bien, en todo el planeta Tierra, estamos regados por todos lados. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Todo aquel que sirva al Señor con rectitud es nuestro hermano. Por eso me gusta aquel canto. Si detrás del Calvario tú estás, mi hermano eres, aleluya. Porque esa sangre nos ha limpiado a todos. Pero Jesús está diciendo, aquí no se permiten los grupitos, las sectas. De sectas está lleno el mundo, donde cada quien se enseñorea de su gente, le lavan el cerebro a la manera de ellos, les penetran sus propias filosofías, cuentos, doctrinas, enseñanza, y ahí está esa pobre gente. Vea los falsos de hoy en día, cómo tienen las iglesias. ¿Qué fue lo que pasó pues? Les han lavado la mente, les han lavado el cerebro. ¿Pero a quiénes? Esa no es parte de la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo nadie le lava la cabeza, porque ya tiene lavada el alma, aleluya. Al cristiano verdadero, genuino, obediente, que conoce a Dios y conoce su palabra, no hay nadie que lo engañe a su nombre, porque en él está la unción verdadera, la cual en ella no hay mentira, a su nombre. Entonces, ¿por qué las masas de gente son engañadas? El apóstol Pedro y Pablo lo explican. Por haber comezón de la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, malvados deseos. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me gusta ver la naturaleza, y como aquí ya no estoy allá en aquel monte donde nací, allá nomás he escuchado a los changos ahí cerquita. Ahora tengo que ver Discovery Channel para ver los changos. A mí me encanta eso, la naturaleza. Y a veces me pongo a ver Discovery y veo, hermano, en el mar, esos grandes monstruos marinos, las grandes ballenas que se alimentan de miles y millones de sardinitas así, y las agrupan y las agrupan. Pero ahora que está leyendo la Biblia, digo yo lo mismo que sucede con los falsos. Las ballenas agrupan este montón de animales y luego se agrupan todas para poder comer a la... Imagínate una bocota de esa, cuánto agarra. Pero allí no solamente las ballenas son invitadas a esa fiesta, allí llega todo mundo.
llegan las gaviotas, llegan los aguiluches, llegan los tiburones, por otro lado están los delfines. Todo el mundo se agrupa a la gran comedera. Es lo mismo que Pablo dice, por haber comezón de palabras. En otras palabras, por querer oír cosas bonitas que le agraden al oído a la gente. La gente va a despreciar la verdadera doctrina, y como están sedientos de que hábleme algo más nuevo, porque ese hombrecito ya me tiene aburrido con los mismos mensajes toda la vida. Por eso ya me aburrí en esta iglesia. ¿Cómo te vas a aburrir si estás muerto? Aleluya. Entonces Pablo dice, por eso se amontonarán. Aleluya. Como hay buena comedera, como hay buena fiesta, como pasa en el mar, así también se agrupan los falsos. ¿Para qué? Para hacer mercadería de esa gente. Mientras Dios me dé boca, voy a seguir hablando. Si ese es mi mensaje, no tengo otro. Porque han malinterpretado, hey, que usted no puede criticar. Es más, hay personas que no permiten que uno predique en ciertos canales. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos la ética. Usted no puede hablar de los testigos de Jehová. Usted no puede hablar de los católicos. Sí, porque no tienes pantalones. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, Jesucristo dijo, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. Jesús le peló la cara a los sectarios. Jesús le peló la cara a los fariseos. Le dice, ustedes siempre gustan las salutaciones en las plazas, los primeros sillos, las sillas en los asientos para ser venerados por los hombres. Hipócritas, ya tienen, el juicio está adelantado sobre ustedes. Tenían la ley, tenían la verdadera ley, pero a la gente la tenían esclavizada. Hacían lo que querían con la gente porque eran ignorantes. Es lo mismo que el mundo ha hecho hoy en día con el mundo. ¿Por qué el mundo está cautivo? Porque no leen este libro. ¿Por qué Israel estaba cautivo a esa falsa doctrina? Porque no leían la ley ni la ponían en práctica. El Señor le dijo a Juan, estás equivocado. Aquí es prohibido el sectarismo. Hoy no se junta pastor con pastor, porque como aquel no pertenece al concilio, lo de los concilios de hoy en día se llama ladronismo, se llama corrupción, se llama avaricia. Al diablo con esa basura, porque no es bíblico. Yo soy predicador del evangelio y no es bíblico eso. El apóstol Pablo nos enseña el fundamento de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva no tenía ningún concilio de lo que ahora se le llama concilio. El concilio de Jerusalén era para apoyar a los pequeños, era para instruir a los demás, no para hacer mercadería de las demás iglesias. A su nombre. Y como no hay palabra de Dios, ahí están, mira. ¿Cómo tú, cuando ves a otro hermano de otra iglesia, que es verdaderamente de la iglesia, cómo lo saludas? Dios le bendiga. No, si una persona es verdadero hijo de Dios, abrázalo aunque no sea parte de esta iglesia. Ahora, si es un sinvergüenza, pues Pablo dice que te apartes de él, porque también la Biblia habla en contra de eso. Pablo no dice que te juntes con un sinvergüenza, con uno que llamándose hermano fue ladrón, fornicario. Dice, apártate de ese. La Biblia también habla, la Biblia es clara. La Biblia no confunde a nadie, se confunde el que quiere. Amén, hermanos. Y Juan tenía eso. ¿Cómo tú y yo vamos a servir a Dios con un corazón de manipulación? Con un espíritu de manipulador, que eso es un espíritu del diablo. El diablo es el único que manipula. El diablo es el único que quiere acaparar todo. Dios no. Dios respeta la voluntad del hombre. Dios no le exige obediencia a nadie a la fuerza. ¿Me escucharon lo que dije? Dios no le pide obediencia a nadie a la fuerza. Dios le habla al hombre y que el hombre le dé su corazón. ¿Y por qué un hombre loco, ignorante, va a quererse adueñar de una iglesia? Lo vemos, las historias que han sucedido en Estados Unidos. Pastores que han quemado hasta sus propias iglesias junto con los miembros. El pastor que las sectas satánicas, esas diabólicas, endemoniados, que el pastor tiene que vivir con todas las señoritas de las iglesias para que puedan ser bendecidas. Esa diablura no es la que hoy se vive. ¿Por qué no vamos a callar la boca? Y disfrazados de iglesia. Porque el que no es 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere mire, lo que Jesús está diciendo,
cualquier persona que aunque no forme parte de tu iglesia, pero por allá está haciendo mi obra, no tienes por qué despreciarlo. Pero ¿qué dice? No, porque no es parte de la iglesia. No podemos con él porque no es parte de la iglesia. Si supieras qué grande es la iglesia de Cristo, como para estar pensando locuras. Jesús está diciendo, no existe alguien que eche fuera demonios en mi nombre y luego esté negando mi existencia, mi poder o mi palabra. No puede. Cuando Jesús dice que hable en contra de nosotros, está diciendo que deniegue mi palabra, que niegue mi palabra, que enseñe otra cosa. Ese no existe en mi reino. Si alguien habla otra cosa, no está en el reino. Pablo dice, mira aquellos que enseñan falsa doctrina. Tened cuidado con ellos, porque estos no sirven al Señor honestamente, sino que sirven a su Dios. Tóquese aquí. A la panza. A esos hay que ponerles, dice el apóstol Pablo, señalarlos, ponerles el ojo. Porque estos van a ir a tu iglesia no para traer bendiciones, sino para sacar. Y el apóstol Judas le llama manchas en vuestras ágapes, manchas en vuestros servicios, manchas en vuestros cultos. Que lo que espuman de ellos es su propia vergüenza. Así como el mar saca basura con las olas en el oleaje y deja ese montón de basura al siguiente día que hay que limpiarlo. Así los falsos espuman de lo que traen dentro, es lo que sacan. Por eso no en cualquier iglesia se deja meter esa gente. Todo por hacer dinero, todo por vender, por aquí y por allá, pero no con la intención de servir, siempre con la intención de presumir, de tener un prestigio. En Lucas hay una historia que no lo voy a llevar ahí, pero usted la lee en su casa. Pero en Números está 11, capítulo 27, capítulo 11, versículo 27 y 29. Ustedes conocen la historia de Josué. Un día, Moisés, guiado por Dios, le dice: Moisés, reúneme 70 ancianos, líderes que tú conoces que son príncipes. Yo voy a ascender allí, voy a poner de mi espíritu, de tu espíritu sobre ellos, para que ellos lleven la carga contigo. Voy a ser el cuerpo oficial del ministerio. Pero 2 de ellos se quedaron en el campamento, pero no se quedaron chismeando de Moisés, se quedaron profetizando. Y ahí venía alguien lleno de celos, Josué, y le dice: mi señor, ¿por qué permite que Eldad y Medad se hayan quedado allá? Estórbelos, repréndalos. Y le dice: bueno, tú muchacho, ¿y dónde sacaste esos celos tú? ¿Por qué tienes tanto celo? Mira, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta a su nombre. Ese es el corazón de un hombre de Dios. Ojalá que todos prediquen, ojalá que todos sean predicadores, que cambien el chisme por prédica. No, usted no puede predicar porque usted tiene que ir al instituto. Usted no puede predicar porque usted todavía no sabe hablar muy bien. Usted no puede predicar. Mira, al que Dios llama va a responder como respondió Amós. ¿Saben qué? Si quieren buscar títulos en mí, no existe ninguno. Yo soy un ganadero que Dios me dijo: habla lejos sin vergüenza, repréndelo, háblale a mi pueblo su pecado. Yo no soy ni profeta ni dependo de una familia o dinastía de profetas, pero detrás de las vacas mi Dios me habló y me dijo: Amós, profetiza a mi pueblo. Porque hay tanto desenfreno y tanta inmundicia en las iglesias, porque no hay profecía. Lo que hay son cuentos, chistes baratos, mensajes inventados. Hay pueblo en esta noche. Ya termino. Mateo 23, 8. Vamos. Mateo 23, 8. Jesús reprendiendo, enseñando a sus discípulos, mirando la actitud de los fariseos. Mateo 23, 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. ¿Verdad que no, muchachos? Y nadie respondió, porque yo creo que Juan que sí, porque Juan ya andaba. ¿Verdad que ustedes no quieren que nadie les llame maestro? Pero yo soy maestro de la palabra. Mire, yo estuve enseñando casi por 4 años con un consiervo aquí, amigo mío, el anciano que siempre viene a visitarnos. Y me decían: maestro, mira, a mí déjenme andar y me mando maestro. Dígame, hermano Carlos. No, pero que usted es un maestro. ¿Quién le dijo a usted?
Llámeme hermano Carlos, no me ande poniendo ese título tan pesado. ¿Qué dice aquí? Pero ¿verdad que ustedes no quieren que le llamen rabí, maestro? El Cristo. ¿Dónde estoy? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué somos nosotros? Dígamelo fuerte, ¿qué somos nosotros? Más fuerte, ¿qué somos todos? ¿Y por qué los locos cabezones se han puesto apóstol? ¿Por qué Porque ahora todo indio pata rajada ya se llama apóstol. Ni allá en su país con las patas empolvadas, llenas de polvo. Oiga, hermano, qué locura las que hoy se vive. A mí me da risa, fíjese. ¿Usted cree que un indio tartamudo como yo voy a permitir que me vayan llamando apóstol? ¿Verdad que ustedes no quieren que llame? Oiga, y Jesús dijo, ojalá que le van a llamar apóstol. ¿Verdad que ustedes no quieren que nadie le llame rabí, maestro? Yo no sé si respondieron. Imagino que estuvieron pensando. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos ustedes son hermanitos. Bájense de ese caballo, de esa mula, de ese macho. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Es que tiene otro significado. ¿Cuál significado? El cuento. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Eso dijo Malaquías. Tú eres nuestro Padre. Ni sea llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Jesús dice, llámese siervo. Y ahora se llaman aquí y se llaman allá. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién llamó a quién en este tiempo? Ahora para que tú prediques tienes que pertenecer a fulano de tal. Ahora para que tú seas predicador tienes, mira hermano, si es delante de quien yo tengo que estar bien, número uno es delante de Dios. Y número dos, ante las leyes terrenales. Pero hay leyes eclesiásticas que vayan a freír papas. Porque un montón de ladrones los que hoy se han... Es más, voy a hablar algo. El otro día me dijo alguien que pertenece a un concilio. ¿Sabes qué? Fui al concilio, me dice. Y a mí no me da vergüenza esto, no importa si me están viendo en vivo donde quiera. A mí no me interesa. Fui al concilio, supuestamente nos íbamos a reunir todas las iglesias a llevar el diezmo de diezmo. Y solo yo lo llevaba, me dijo. Y el presidente no llevaba los diezmos. Le digo, para que te des cuenta que todos son ladrones. Qué barbaridad. ¿Sabe que a mí me da vergüenza ¿sabe que cuando a mí alguien me dice, a veces hermano, me da vergüenza decir que uno es pastor? Porque de momento, ¿a qué se dedica usted? Soy pastor, a mucha honra. Mira, ya te quedan viendo así, mira, a ver qué zapatos traes, porque lo primero, otro ladrón. Mejor llámame hermano Carlos. A su nombre. Llámame hermano Carlos. Y ni me subes al cielo ni me bajas del cielo. Ya estoy en el cielo. A su nombre. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué coges tú? ¿Te quieres humillar? Y si te enaltece va a ser un porrazo, pero ya sabes. Yo era una basura tan enaltecido que con una mirada suficiente para ser enemigo de alguien a muerte. Y cuando Cristo me libertó, he aprendido, hermano, lo que es humillación. Mayormente por causa de Cristo estamos expuestos a que nos corten la cabeza a ver si es verdad que somos cristianos. Pero el espíritu del diablo es ese espíritu de altanería, de siempre andar erguido, de que yo fulano de tal, que todo el mundo me conoce aquí, que todo el mundo me conoce acá. ¿De qué me sirve a mí que todo el mundo me conozca y arriba no me conocen? ¿De qué me sirve a mí que todo Houston me conozca y en el cielo ni tan siquiera se nombra ni mi apellido de perdido?
Eso no sirve de nada. Jesús dijo: el que quiera ganar la vida, el que quiera ganar fama, renombre, dinero, orgullo en esta tierra, gloria en el cielo, en otras palabras, su vida la va a perder. Óigame bien. La más triste es esto, que mucha gente en el mundo es conocido por los demás hombres. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no reciben, ustedes entre ustedes mismos se dan gloria. Yo no recibo gloria de nadie. Ustedes se dan la gloria, en otras palabras, como decimos nosotros, se echan porras unos a otros. Ustedes se exaltan unos a otros. En el cielo nadie los conoce a ustedes. Si alguien viene en su propio nombre, a ese reciben. Pero si yo que no he venido en mi propio nombre, vengo en el nombre de mi Padre, no me recibís. Eso es lo mismo que hoy en día. Si alguien quita la verdadera palabra de la iglesia y saca su propia filosofía, ahí viene todo el mundo. Donde va gente, ahí va toda la gente. Porque ese hombre, vieras cómo acomoda la palabra. Es que te deleitas en lo que él dice. Eso es lo que hay hoy en día. Termino con el último texto. Una ocasión, unos exorcistas ambulantes quisieron invocar el nombre, porque Jesús claramente le dijo a Juan: ninguno puede echar demonios en mi nombre si no está conmigo, si no está de mi lado. Unos exorcistas ambulantes, todo el mundo los conocía no sé si era en Éfeso o no sé en qué lugar. Todo el mundo decía: los exorcistas son poderosos. Todo el mundo los conocía, pero habían dos lugares que no los conocían. El primero era en el reino de Dios, no los conocían por eso. Y número dos, en el reino de las tinieblas tampoco los conocían. Por eso el diablo, mira hermano, el diablo se le ríe en la cara a esos predicadorcitos que pero de poder no tienen ni tan siquiera una onza. Un demonio los pone a temblar. Pero elocuencia, teología, escatología, hermenéutica, temática, tienen de todo. Mire, Señor, hay que permanecer al reino, hay que vivir en el reino, hay que estar de acuerdo con Cristo para poder echar fuera un demonio. A su nombre. Termino con el último texto. Lucas 17, 7. Qué difícil. ¿Cómo es posible que los presidentes se enseñoreen de las naciones? ¿Cómo es posible que también hoy en día los ministerios se enseñorean de las pobres almas? Y hay una palabra en Isaías, Jeremías, en Ezequiel, en todos los profetas, que Dios dice: yo mismo voy a recoger mis ofrendas, mis ovejas, yo se las voy a quitar y ustedes no van a seguir comiendo más de mi pueblo. Así lo dice el Señor. Hoy la gente se toma como fuente de ganancia. Hoy está llena la iglesia, hoy va a haber buen diezmo. Hoy está llena la iglesia, hoy va a haber buena ofrenda. Lucas 17, 7. Y con esto terminamos. Póngase en pie. ¿Qué quiere ser usted? ¿Siervo o distinguido? ¿Siervo o apóstol? ¿Siervo o profeta? Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Nadie hace eso. Le dije: voy a comer allá en el rincón más escondido, nadie te va a ver. No le dice, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido yo primero. Y después de esto, come tú y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, el mayordomo, o sea, el Señor le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Quién está diciendo eso? ¿Y será que Jesús contradice lo que nosotros, cuando viera que hoy me agradeció mi patrona porque le cuido bien los niños, porque le limpio bien su casa? Te lo dijo del diente al labio. Porque Jesús dice: yo pienso que no. A su nombre. Y ahí va uno bien alegre. Vieras cómo me hizo los colochos la patrona hoy. Nunca me había tratado así. Jesús dice: yo pienso que no. Y te lo dijo de aquí para afuera. Así también vosotros. Diga conmigo: así también nosotros. Diga conmigo: nosotros. Cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido mandado, ¿qué vamos a decir? Soy apóstol,
Ya tengo 50 pelones aquí, ya soy apóstol. ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Y entonces por qué se han puesto otro nombre hoy? ¿Cómo dice el Señor que nos nombremos? Pero díganlo, ¿tienen vergüenza de llamarse siervos inútiles? ¿O ni a eso llegamos? ¿Cómo dice que nos llamemos? Ese es tu título. Y deja de andar inventando. Siervos inútiles somos. Pero ¿cuándo somos siervos inútiles? ¿Cuándo? O sea, ¿será que llegamos a siervos inútiles? Porque hay unos que ni tan siquiera hacen lo que les han mandado a hacer. Entonces, ¿qué son? Siervos arruinados. No, cuando tú y yo obedecemos lo que el Señor nos dijo, que cumplamos su palabra, que la pongamos en práctica, hoy sí soy siervo inútil. A mucha honra a su nombre. Pero cuando no ni tan siquiera hemos cumplido su palabra, ni hemos puesto en práctica su palabra, no hemos abandonado el pecado en el que vivimos, las malas prácticas, el orgullo, la soberbia, la altanería, ni tan siquiera siervos inútiles. Ay, el Señor nos puso por el piso. O sea que en el reino de Dios es exaltado aquel que pone en práctica la palabra. Jesús dijo: entre los hombres que han nacido de mujer no vuelve a nacer otro como Juan el Bautista, pero en el reino, diga conmigo, en la iglesia, el que sea humilde es más grande que Juan el Bautista. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos quieren ser graduados, titulados, tener el título de siervo inútil? Amén. Dígale al Señor: ayúdame a ser apóstol. No, perdón. Dígale: ayúdame a ser siervo inútil. Yo quiero ser siervo inútil. Amén. Levante su mano ahí y dígale: Padre, gracias